Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de compartir con ustedes. Disfruto este tiempo cada día de oración, de reflexión bíblica, de adoración al Señor, de poder interceder por cada una de las peticiones que vamos recibiendo. Hace apenas unos minutos en la oficina me mostraban un par de cartas que llegaron de personas que recibieron un milagro del Señor hace unas semanas cuando estábamos orando por los enfermos intensamente en uno de los programas. Fueron 2 cartas tan simpáticas. No sé si aluden exactamente al mismo día de programa, pero en ambas cartas dicen que ese día yo estaba hablando acerca de milagros, estaba hablando acerca de fe, de sanidad, del poder de Dios. Bueno, eso no es nada raro, porque disfruto hablar de esos temas y disfruto hacerlo porque me parece tan importante. Pero lo que para mí convierte esas cartas en un detalle peculiar y particular es el hecho de que ocasionalmente hay gente que llega a creer que las oraciones que se hacen a través de la radio, a través de estos programas, son oraciones cosméticas, son oraciones de relleno para cumplir con, no sé, con un requisito tal vez del estilo y forma del programa, pero no es verdad. Yo quiero que sepa usted que cada uno de estos programas los realizamos diariamente, poniendo todo el corazón y creyendo que el Señor Jesucristo nos habla por su palabra y que el Señor Jesucristo nos ministra. De modo que cuando usted llama, cuando usted se comunica y comparte su petición, no tomamos esa petición de forma superficial. Todo lo contrario, lo tomamos con toda seriedad. Y la oración que hacemos no es una oración radial ni mediática. Es una oración personal e íntima. Estamos hablando con Dios. Estamos dirigiendo a Dios esa oración y gente está recibiendo la ministración, gente está siendo impactada, gente está siendo ministrada en distintos lugares. Esas cartitas que vamos recibiendo y los correos electrónicos y demás, donde nos dicen, el Señor me habló, el Señor ministró particularmente a la necesidad que yo estaba experimentando, o cuando alguien simplemente dice, el Señor contestó una petición que yo tenía, o una pregunta que yo tenía, o una duda que yo tenía, o tocó una necesidad particular. Eso me alegra, me anima, me entusiasma. Bien, hoy quiero enfáticamente compartirles una petición para pedirles la oración. Tenemos uno de los niños en el hogar con una severa infección en su sangre. Nos lo entregaron con esta condición. Hemos estado batallando y hemos estado orando y en este día en particular está hospitalizado. Está hospitalizado porque su sangre está contaminada, su sangre pues está afectada y su salud toda por esta infección que tiene. Hace 2 días hubo que llevarlo al hospital porque
después de estar ahí en un juego con los otros niños, más bien riéndose, minutos más tarde estaba convulsando. Así es que obviamente corrieron con él al hospital. Hoy está hospitalizado. Se llama Tiago y le suplico que me ayude a orar por Tiago, uno de los niños que está en uno de los orfelinatos que sostenemos desde nuestro ministerio. Por eso ore. Tenemos muchas razones más de oración. Yo estoy llegando en estos días de la isla de Puerto Rico, donde he estado reunido con un buen grupo de líderes hablando de proyectos que vienen para Puerto Rico, actividades para suplir necesidades específicas y particulares. En tiempo de crisis, en tiempo de violencia, es necesario que recordemos que Cristo sigue siendo nuestra alternativa y nuestra opción. Bueno, para aquellos de ustedes que por primera vez están viendo este programa se llama Para que el Mundo Crea. Y yo soy el pastor Díaz Pavón, pastor que disfruto pasar este tiempo con ustedes. En mi pasado programa, en mi pasada intervención, yo inicié un tema, comencé a hablarles sobre el tema de tome su cruz, tome su cruz. Y dije que iba a hablar de ese tema durante algunos programas. Quién sabe cuántos programas nos tome hablar de él. Leí un pasaje de las Escrituras y solo para aquello de que tengamos fresco en nuestras mentes este pasaje, se los quiero volver a leer. Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 28, para seguir hablando sobre el tema tome su cruz. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con ángeles o con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús declara en los versículos anteriores lo mucho que él habría de padecer. Y luego nos dice que los creyentes, los que pretendan ser sus discípulos, han de tomar su cruz personal y seguirle. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice que usted y yo tenemos una cruz? ¿En qué consiste nuestra cruz? ¿Cuál es esa cruz que hemos de tomar para seguir a Cristo? Si Jesucristo hubiese querido que la gente corriera tras él en tropel, no les hubiese dicho que iban a tener que cargar una cruz. Les hubiese dicho, venid a mí y seréis prosperados. Venid a mí y todo les irá bien. Pero le dice, si usted quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ese es nuestro tema. Lo comenzamos ayer, lo continuamos hoy y por algunos días. Debo ir a una pausa. Regreso de esa pausa inmediatamente para continuar con este tema. No se desconecte y llámenos si tiene una petición. El número es el 305-228-9697. Ven con ustedes de regreso en Para que el Mundo Crea. A ver, ¿qué cosa tenemos que añadir hoy a lo que dijimos en el día de mañana?
en el día de ayer y que continuaremos en el día de mañana. Niéguese, comunica este versículo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? ¿Qué no podemos permitir que nos suceda con eso? ¿Cómo no debemos interpretar esa expresión? Niéguese a sí mismo no significa niegue su identidad. No significa renuncie a su identidad. Deje de ser quien usted es. Esa no es la idea de negarse a uno mismo. Usted no tiene que dejar de ser quien es usted como ciudadano, donde nació. Usted no tiene que negar su raza. Usted no tiene que negar sus gustos y sus criterios. Sé lo que quiero, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta. Es posible que mi relación con Dios descubra que algunas de esas cosas que tanto me han gustado y que pienso que son parte de mí, descubra que no sirven. La gran pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ser como Jesús fue, para vivir como Jesús vivió? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para crecer, para mejorar, para desarrollarnos? Bueno, no faltará la persona que va a decir que entonces el cristianismo es una negación de mi identidad. No es cierto. La realidad es que para todo lo que usted anhela en la vida, tendrá que sacrificarse y tendrá que esforzarse. ¿Qué carrera profesional puede uno desarrollar que no implique negación, sacrificio y esfuerzo? ¿Acaso puede el atleta comer lo que le da la gana? La realidad es que no. Si quiero ser atleta, si quiero competir en las Olimpiadas, si quiero ser parte del equipo nacional de fútbol, de béisbol, de tenis, de lo que sea. Si quiero rendir y dar ese grado, es posible que tenga que sacrificar algunas cosas. Si una persona le invitase a usted a ser parte del equipo nacional de tenistas, y le dice, venga al tenis y todo será diversión. Bueno, por diversión yo juego tenis. Pero el tenista profesional tiene que hacer algo más que divertirse en la cancha. Yo no estoy diciendo que no se divierte, yo no estoy diciendo que no se disfruta, pero yo estoy diciendo que esa persona tiene que dedicar una buena porción de esfuerzo y de disciplina para poder competir a un nivel que le permita ser parte del equipo nacional. Cuando nosotros corremos en esta carrera, el apóstol Pablo nos dice, corra como quien va a conquistar la corona. Entonces, si eso es verdad en cuanto al deporte y si eso es verdad en cuanto a alguna profesión, el que quiere ser ingeniero, el que quiere ser un oficio, el que quiere ser plomero, el que quiere ser electricista, el que quiere ser dentista, cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier tarea que uno desea realizar de forma excelente, que la quiere realizar bien, eso demanda, exige de nosotros sacrificio. Estos hombres querían ser discípulos de Jesús. Y Jesús lo que le está diciendo es, ser mi discípulo incluye, contiene, supone disciplina, dedicación, negación. ¿Quién puede negar que los misioneros son personas sacrificadas? No hay duda de eso. Tendrán algunos privilegios, y hay cosas que las disfrutarán, pero sin duda alguna, una persona que se
sale de su tierra, de su país, de sus costumbres, de su cultura y se traslada a otro lugar, en ocasiones para ser menospreciado, maltratado, sufrir los golpes del prejuicio y otras cosas, esa persona tiene que amar lo que está haciendo. Jesucristo le dice a sus discípulos que para seguirlo es necesario tomar su cruz. Es un error creer que eso aplica solamente a los 12 apóstoles. Eso aplica a todo ministro. Y lo otro que debo decir es que todo creyente es un ministro. Por lo tanto, estos principios y estas verdades aplican a todo creyente, a todo hijo de Dios. Esto le aplica a usted. No es negar quién soy, pero es estar dispuesto al sacrificio y al esfuerzo. ¿Sí? Es decirle al ego, no. Es decirle al capricho personal, no. Pero así es la vida, y la vida de éxito es así. Para usted tener éxito en la vida, en la mañana, cuando se va a levantar y la cama le llama y el colchón le dice, no te vayas, y la sábana le dice, no me abandones, hay que sacrificarse. Y tiene uno que levantarse, ponerse en pie, ducharse, prepararse, arreglarse e irse a trabajar diariamente durante varios días a la semana. El otro día, en una charla que daba, dije durante 5 días a la semana, y alguien se levantó y dijo, bueno, esos son algunos, dijo, esos son los privilegiados que en 5 días lo resuelven. Dijo, en el caso mío, que soy comerciante, los 7 días de la semana tengo que madrugar, y los 7 días de la semana tengo que ir, y el domingo voy, abro, dejo mis empleados y vuelo corriendo a la iglesia, me congrego y en la tarde regreso. Sí, hay gente a la que le ha tocado más duro que a otros. Claro, ese señor manejaba un automóvil posiblemente más caro, más elegante, más fino que la mayoría de los que estaban allí reunidos. Así es que el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación le produjo algo, produjo beneficios. Ahora, el gran énfasis de Jesús en estos versículos no es en eso, no es en los beneficios, es en el hecho de que nos va a costar. Va a requerir de nosotros esfuerzos. ¿Para qué quiere usted que le engañemos y decirles esfuerzos no serán parte de este proceso? Es mentira, sí va a ser. Decirle sacrificios no serán parte de este proceso. Sería mentira, sería mentirle. Disciplina no será parte de este proceso. Seguimos mintiendo. Tendremos que esforzarnos, tendremos que sacrificarnos, tendremos que disciplinarnos, tendremos que dedicarnos si queremos que nuestra vida espiritual agrade a Dios y produzca algo. La vida en Cristo Jesús, la vida en el reino, la vida del cristiano no puede ser una vida de abandono y de indisciplina. Hay que decirle no al ego, a esos planes e intereses que no guardan relación con ser y hacer lo que Dios quiere. Hay que decirle no, porque así es la vida. Cuando usted se casó, si se casó, o cuando se case, si no se ha casado, usted descubrirá que tendrá que sacrificar algunas cosas para ser feliz con esa mujer o con ese hombre, en el caso de las mujeres. Con su cónyuge, usted tendrá que sacrificar algunas cosas para poder ser feliz con esa persona. Es necesario hacerlo porque se casan 2 personas que vienen de distintas formaciones y al casarse van a tener que ajustar gustos y criterios para poder operar y ser productivos. Lo mismo sucede en Cristo Jesús. Debemos entender eso. Tome la cruz y sígame.
Este comentario del Señor, tome la cruz y sígame, alude a una costumbre. Los reos de muerte en aquellos años cargaban su cruz. Se colocaban una cruz sobre los hombros, como lo hizo Jesús. Así es que la crucifixión de Jesús no fue una excepción a la regla. Esa era la norma, esa era la costumbre de la época. Los discípulos han de seguir a Jesucristo así. ¿Sabe que la idea entonces de tomar la cruz no es solamente ese sufrimiento? La idea es avance hacia morir conmigo. Jesucristo, cuando llama a un discípulo, lo está llamando a vivir con Él y a morir con Él. Jesucristo nos está llamando a acompañarle a Él a la cruz y a un esfuerzo aún cuando tengamos que dar nuestras vidas por Él. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo interpretamos esa expresión? Sé fiel hasta la muerte. Regularmente, la gente mira esa expresión, ese versículo, sé fiel hasta la muerte, y piensan que lo que dice allí es, sé fiel hasta el día de morir. Sé fiel hasta el día en que me muera. Bueno, la expresión comunica algo más que eso. Sé fiel hasta la muerte no significa simplemente sé fiel hasta el día de morir. Significa sé fiel aún al nivel donde tengas que morir por mi causa. Jesucristo está llamando al discipulado, a gente que esté dispuesta a dar la vida por Él. ¿Por qué pienso yo que vale la pena hacer ese compromiso? Eso se lo voy a contestar cuando regresemos de esta pausa. ¿Por qué pienso yo que vale la pena, vale el esfuerzo, vale el sacrificio de comprometer nuestra vida con Jesús? Vamos a esta pausa. Quiero recordarles nuestro número telefónico para que llame, para que pida la oración, para que nos comparta su urgencia y nos permita orar con usted. 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Los discípulos han de seguirlo así, de esta manera, con su cruz. No hay otra manera de seguir al Señor. La cruz no es opcional. Nadie puede decirle al Señor, yo te seguiré, pero no quiero tomar mi cruz. La cruz no son simplemente los padecimientos o los problemas. La cruz no son simplemente las dificultades. Eso puede ser una astillita de la cruz. La realidad es que la cruz aquí es la plenitud de ese estilo, forma y vida que Dios tiene para nosotros. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Dios tiene un diseño para usted. Dios tiene un diseño para mí. No como observador. El plan que Dios tiene para nosotros no es como observador. Dios no nos quiere mirando y disfrutando lo que está sucediendo. Nosotros somos parte de la acción. Usted es parte, cada discípulo es parte del proyecto que Dios tiene. Somos participantes. Yo quiero leerles un versículo. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 12
y versículo número 3. Mire qué ricura de versículo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que no nos desanimemos, para que no se canse nuestro ánimo. Mire, la intención y el deseo de Dios para con su vida. Dios no quiere que usted se desanime. Dios no quiere que su ánimo se acabe, que desmaye, que se le acabe el entusiasmo. Eso es importante para Dios. Es importante, porque cuando perdemos el ánimo, cuando perdemos el deseo, cuando perdemos la intensidad, entonces dejamos de hacer. Y este tema de la cruz parecería desanimar a algunas personas. La idea sería que no sufra yo nunca, pero sufrimos. La idea sería que no tenga yo problemas nunca, pero tenemos problemas, tenemos dificultades, envejecemos como todo el mundo envejece. Nos duelen las coyunturas, tenemos que criar, educar a nuestros hijos. No siempre nuestros hijos responden de la manera que nosotros queremos que respondan y no siempre resultan nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro trabajo como lo queremos. Ocasionalmente y más comúnmente de lo que quisiéramos, algunas cosas no salen del todo bien. Entonces, para que no nos desanimemos, el escritor nos dice que debemos mirar cómo Jesús sufrió tal contradicción de pecadores, cómo los pecadores lo señalaron, cómo malinterpretaron su mensaje, malinterpretaron su vida, como diciéndonos, si Jesús tuvo que sufrir a ese nivel, siendo perfecto, sin haber cometido error ni pecado, obedeciendo perfectamente la voluntad de su Padre, tuvo que sufrir. Se cae totalmente el argumento de que nos salen cosas mal porque nos estamos portando mal. Se cae de la mata la idea de que la razón por la cual me accidenté o me robaron el auto o me dañaron una propiedad o alguien me atacó o alguien habló mal de mí es porque tengo pecado oculto. No necesariamente. Mire el caso de Job. Sus amigos que le rodearon señalaban continuamente que algún pecadillo oculto habrá para que te vaya así. La gente piensa eso. Pero Jesús no sufrió porque él había pecado. Jesús sufrió para darnos ejemplo. Jesús fue tentado para darnos ejemplo. Jesús vivió plenamente y aún así el ambiente, el entorno, vino contra él para darnos ejemplo. ¿Qué quería lograr? Aquí dice que no nos desanimemos, que no nos frustremos en el proceso, en el camino. Me gusta el versículo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No intente diseñar una cruz a la medida. No intente diseñar su propia cruz. No intente elegir en qué sufro y en qué no sufro. No intente diseñarla, porque ya Dios decidió cómo va a ser nuestra cruz. Y nuestra tarea es tomar la cruz que Cristo preparó para nosotros. Tome su cruz y camine. No dice allí, diseñe su cruz. Cuando nosotros tratamos de ser consejeros de Dios y decirle qué queremos y qué no queremos, qué nos gusta y qué no nos gusta, la voluntad de Dios para nosotros no es un menú del cual escogemos. La voluntad de Dios para nosotros
es una dieta perfecta. La voluntad de Dios para con nosotros es una dieta balanceada que la tenemos que comer en su totalidad. No podemos dejar nada de lo que Dios nos presenta. No podemos dejar de lado y seguir esto de Dios me gusta. Entonces nuestra vida no va a ser plena. Nuestra vida no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a encontrar vacíos, áreas que no van a glorificar al Señor. Alguien dijo, las espinas duelen más si se pisan que si se besan. No se debe pelear contra la voluntad de Dios. Analice ese comentario. Si usted se para encima de una espina, la espina le va a herir. Pero si usted toma la rama delicadamente y la besa, entonces no le va a herir. Nada. Duelen más si se pisan que si se besan. Así es la voluntad de Dios. Cuando rechazamos y peleamos contra la voluntad de Dios, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto no es una frase que yo inventé, es bíblica. Dar golpes, dar coces, atacar el aguijón, atacar la espina, golpear la cruz, duele, maltrata. La cruz no es para pelear con ella, es para llevarla. Tenemos que llevarla. Y cuando descubrimos que Jesucristo es nuestro compañero, nuestro acompañante en ese proceso, descubrimos que la cruz pesa menos cuando la llevamos con Jesús. Debo ir a la última pausa para entonces regresar en tiempo de oración y orar por su petición. Para orar por su petición necesito tenerla. Marque este número, 305-228-9697. Llámeme ahora, quiero orar. Vamos a la pausa. Ya de regreso con ustedes en tiempo de oración. Debemos orar, debemos interceder. Han estado entrando llamadas, han estado entrando mensajes a través de las redes sociales. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales pueden simplemente enviar el mensaje a través de la red o también pueden escribir a mi dirección biblia@diaspavon.com. Todos los que nos están escuchando a través de la emisora, el número es el 305-228-9697. 305-228-9697. Padre y Dios eterno, llego ante ti en este momento con la profunda convicción de que tu oído se inclina para escuchar. Hay tanta gente que ha confiado su petición en nuestras manos. Tantos que han llamado y escrito, confiándonos su necesidad y creyendo que vamos a orar. Señor, yo presento delante de ti esos padres, esas madres que se comunican porque están viviendo crisis con los hijos. Esas personas, Señor, que atraviesan por momentos difíciles, económicos o en las relaciones, en el trabajo, en el estudio. Glorifícate, Señor Dios, interven, ayuda. Bendice a los que están enfermos, trae salud, ministrales, Dios bueno, y glorifícate en sus vidas. Gracias, eterno Dios, por tu amor y tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su sintonía. Reciban un gran abrazo y mañana continuaré con este tema. Tome su cruz.
Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.